Imagina un mundo donde un estudiante en Buenos Aires resuelve un teorema matemático con la misma agilidad que un profesor del MIT, o donde un ingeniero en Yakarta depura código en minutos con ayuda de inteligencia artificial. Esto ya no es ciencia ficción. Los modelos de inteligencia artificial razonadora como O3 Mini y O3 Mini High están redefiniendo lo que significa colaborar con máquinas. La irrupción de estos sistemas no solo es un avance técnico, sino un cambio de paradigma en cómo abordamos problemas complejos. A diferencia de sus predecesores que funcionaban como herramientas reactivas, estos modelos además piensan, claro que no en el sentido humano, pero sí con una capacidad estructurada para analizar, inferir y proponer soluciones en tiempo récord. Realmente es como si la lógica de un experto en criptografía, la precisión de un físico teórico y la creatividad de un desarrollador senior se fusionaran en un solo algoritmo. Para el ciudadano común, esto se traduce en oportunidades sin precedentes. Un programador freelance podría optimizar su trabajo usando O3 Mini para escribir funciones críticas, mientras un investigador en, por ejemplo, Nairobi, accede a simulaciones científicas que antes requerirían superordenadores. La barrera entre el conocimiento especializado y el público se desdibuja acelerando los ciclos de innovación que antes tomaban décadas. Sin embargo, esta democratización tiene algunas grietas. Mientras OpenAI propone versiones gratuitas, la realidad es que quienes paguen por O3 Mini High tendrán ventajas decisivas, respuestas más rápidas, análisis más profundos y acceso prioritario a este tipo de modelos. Es un espejo de las desigualdades actuales. La inteligencia artificial razonadora no elimina las brechas, sino que las traslada a un plano digital. Una startup en Silicon Valley con suscripción premium avanzará 3 pasos por cada uno que dé una pyme en Bogotá, por ejemplo, con la versión básica. Y aquí surge una paradoja. ¿Qué ocurre cuando la herramienta diseñada para empoderar termina consolidando jerarquías? Aquí no estamos buscando respuestas, sino exponer el terreno que pisamos, porque el verdadero impacto de la inteligencia artificial razonadora no está en sus algoritmos, sino en cómo decidimos usarla, quién controla sus reglas y qué sacrificamos en nombre de la eficiencia. En 2025, la palabra AGI, inteligencia artificial general, ya no es un término reservado para papers académicos. Con modelos como O3 Mini High superando pruebas como SW Bench o ArcAGI, la frontera entre sistemas especializados y una inteligencia similar a la humana se desvanece. Pero ¿qué significa realmente este progreso? ¿Estamos cerca de que máquinas razonen como personas o hemos perfeccionado la ilusión de que lo hacen? La respuesta podría estar en un hospital de Seúl, donde un prototipo de O3 Mini podría diagnosticar una enfermedad rara en segundos, cruzando datos genéticos, historiales médicos y estudios publicados horas antes. El médico a cargo podría celebrar el avance, pero evita mencionar que nadie en el equipo entiende cómo la inteligencia artificial llegó a esa conclusión. El modelo es una caja negra que ofrece soluciones brillantes, pero sin explicar su lógica interna. Este es el primer dilema. Confiamos en sistemas cuyos procesos cognitivos son inescrutables, como si delegáramos decisiones a una especie de oráculo moderno. La promesa de la AGI nos seduce con la idea de máquinas autónomas capaces de aprender cualquier tarea, pero también nos enfrenta a un vacío regulatorio. Por ejemplo, si un modelo de OpenAI escribe un algoritmo que luego provoca una brecha de seguridad en, por ejemplo, un banco, la culpa es del desarrollador, del usuario o del algoritmo mismo. Las leyes actuales no están diseñadas para asignar responsabilidades en un mundo donde la inteligencia artificial no solo ejecuta, sino que podría decidir. Y aquí emerge otro fantasma, el sesgo. En teoría, los modelos de razonamiento avanzado deberían ser imparciales, pero se entrenan con datos humanos cargados de prejuicios históricos. En 2024, un modelo anterior de OpenAI recomendaba sentencias judiciales más duras para ciertos grupos étnicos, replicando patrones de discriminación sistémica. Con los O3, el riesgo no desaparece. A lo mejor puede sofisticarse. ¿Cómo auditar el razonamiento de una inteligencia artificial que evalúa solicitudes de crédito, redacta contratos legales o prioriza recursos en crisis humanitarias? Sam Altman insiste en que OpenAI prioriza la seguridad ante todo, pero en un ecosistema donde las empresas, gobiernos y ejércitos compiten por adoptar estas tecnologías, el control se fragmenta. Imaginen un escenario donde dos países usan O3 High para simular estrategias geopolíticas. Las inteligencias artificiales podrían escalar conflictos con una lógica impecable, pero carente de ética. La paradoja es, cuanta más inteligencia, más necesitamos sabiduría. Habría que distinguir esos dos términos. Al final, la obsesión por alcanzar la AGI refleja una vieja ambición humana, crear a un igual, ponernos en el papel de un dios, pero en ese camino nos arriesgamos a construir espejos distorsionados de nosotros mismos, sistemas que magnifican tanto nuestra genialidad como nuestros defectos. La pregunta ya no es si llegaremos allí, sino si estaremos preparados para lidiar con lo que encontremos en el camino. Ahora imaginen a una universidad en París, a un profesor de filosofía que asigna a sus estudiantes un ensayo sobre la ética de Kant. Al revisar sus trabajos, descubre que la mayoría fueron escritos con ayuda de O3 Mini. Los argumentos son sólidos, las citas son precisas y la estructura impecable. Pero falta algo, la voz del estudiante. Este escenario no es aislado, es un síntoma de un fenómeno global. La inteligencia artificial razonadora no solo está
está cambiando cómo resolvemos problemas, sino también cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo creamos. Esto hay que admitirlo. El conocimiento hasta ahora lleva consigo un proceso lento y orgánico, y ahora se ha convertido en un producto instantáneo. Ya no necesitamos memorizar fórmulas, analizar textos durante horas o experimentar con hipótesis. Basta con preguntarle a una inteligencia artificial. Esto tiene un lado positivo. Libera tiempo para tareas más creativas o estratégicas, pero también tiene un coste invisible, la erosión del propio razonamiento humano. Cuando delegamos el razonamiento a las máquinas, ¿qué queda de nuestra capacidad para cuestionar, dudar o innovar? En el ámbito laboral esta dinámica es aún más evidente. Imagínense un ingeniero que antes pasaba días diseñando un circuito, ahora usa O3 High para generar esquemas en minutos. Su rol se reduce en validar lo que la inteligencia artificial propone, y este parece que es el futuro. Parece que no vamos a hacer sino eso, simples auditores. Esto no es necesariamente malo, de hecho aumenta la productividad, pero también transforma al profesional en un mero supervisor pasivo, alguien que confía más en el algoritmo que en su propia intuición. ¿Y qué ocurre cuando perdemos la habilidad de pensar por nosotros mismos? Porque la inteligencia artificial lo hace mejor. Eso habría que verlo. La educación enfrenta un desafío parecido. Si un estudiante puede resolver integrales complejas con solo describirlas, ¿para qué aprender el cálculo? Las escuelas y las universidades están en una encrucijada. Deben decidir si enseñan a competir con la inteligencia artificial o a colaborar con ella. Yo soy más partidario de lo segundo, aunque proponen enfocarse en habilidades intrínsecamente humanas como la empatía o el pensamiento crítico. Pero incluso estas no están a salvo. Modelos como O3 Mini ya muestran destellos de creatividad y pueden simular empatía con sorprendente efectividad. Y luego está el aspecto cultural, desde luego. El conocimiento no es solo una herramienta, es una herencia, un proceso que define quiénes somos. Si las máquinas asumen la tarea de razonar, ¿qué pasaría con nuestra identidad como especie pensante? ¿Nos convertiremos en una civilización de simplemente usuarios dependientes de algoritmos que toman decisiones por nosotros? La inteligencia artificial razonadora no solo es una tecnología, es un espejo que refleja nuestras prioridades y miedos. Nos ofrece un futuro de posibilidades ilimitadas, pero también nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente ser en un mundo donde el razonamiento ya no es exclusivamente nuestro? En 2025, mientras los modelos O3 Mini y O3 High se integran en escuelas, hospitales y empresas, una pregunta resuena con fuerza: ¿cómo asegurar que esta tecnología sirva al bien común y no solo a intereses particulares? La respuesta no está en los algoritmos, sino en las decisiones que tomamos como sociedad. El primer paso es reconocer que la inteligencia artificial no es neutral, es un reflejo de quienes la diseñan, entrenan y usan. Los ejemplos más claros son los resultados que da a algunas preguntas el modelo DeepSeek, cuando le preguntamos sobre algunos aspectos que China no quisiera admitir. Si queremos evitar que amplifique desigualdades o perpetúe sesgos, debemos establecer marcos éticos claros. Esto implica transparencia. Las empresas como OpenAI deben abrir sus procesos de entrenamiento y evaluación para que expertos independientes puedan auditar sus sistemas. No se trata de revelar secretos comerciales, sino de garantizar que los modelos no tomen decisiones basadas en prejuicios o datos corruptos. Y lo que estoy diciendo es que la clave está en trabajar en código abierto. El segundo paso es la educación, no solo en el sentido de enseñar a usar estas herramientas, sino en fomentar una comprensión crítica de sus límites y sesgos. Las escuelas y universidades deben incorporar asignaturas que exploren las implicaciones éticas, sociales y filosóficas de la inteligencia artificial. Los estudiantes no solo deben saber cómo interactuar con O3 Mini, sino también cuestionar sus respuestas y entender cuándo es apropiado confiar en ellas. El tercer paso es la regulación. Los gobiernos y organismos internacionales deben trabajar juntos para crear estándares globales que eviten el uso malintencionado de estas tecnologías. Por ejemplo, debería permitirse que modelos como O3 High tomen decisiones en sistemas judiciales o militares sin supervisión humana. Creo que no. La respuesta debería ser unánime. No. La inteligencia artificial avanzada debe ser una herramienta complementaria y no un sustituto de la responsabilidad humana. Por último está el aspecto cultural. Debemos redefinir nuestra relación con la tecnología, pasando de la dependencia a la colaboración. Y esto significa valorar el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía como habilidades irreemplazables. En definitiva, las cosas que son intrínsecamente humanas. La inteligencia artificial puede resolver problemas, pero no puede soñar, no puede amar y no puede darle sentido a la existencia humana. Ese es nuestro territorio y debemos protegerlo. El futuro de la inteligencia artificial no está escrito y puede ser un camino hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el conocimiento y la innovación estén al alcance de todos. O puede convertirse en una distopía donde las máquinas toman decisiones que no comprendemos y podamos perder el control sobre nuestro destino. La diferencia la haremos nosotros con cada elección, con cada regulación y con cada acto de conciencia. La inteligencia artificial no es solo una prueba de nuestra inteligencia, sino de nuestra humanidad, y esa es la prueba más importante de todas. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.